Bienvenidos una vez más a En Pocas Palabras. Desde hace años venimos escuchando en Venezuela sobre detenciones arbitrarias. Inicialmente, al hablar de presos políticos, se hacía referencia a figuras con una militancia partidista pública o funcionarios que ocuparon cargos en la administración del Estado y que alegaban persecución. El margen se ha ampliado desde 2014. Escuchamos de detenciones de manifestantes, algunos de ellos menores de edad, algunos presentados en tribunales militares, a pesar de su condición de civiles. En casi todos los casos hay un factor en común: el retraso judicial. Más recientemente se han denunciado las condiciones infrahumanas en las que permanecen los detenidos. Incluso hemos visto imágenes y videos que lo comprueban, no todos presentados por desertores o disidentes. La autoridad no ha tenido delicadeza al exponer a los acusados semidesnudos y en condiciones degradantes. Recordemos la imagen del diputado Juan Requesens en ropa interior. Nos hemos familiarizado con términos y siglas como la tumba, DIM, DIGESIM, SEBIN o FAES. Ahora parece que hemos alcanzado un escalón más. Apenas hace un año vimos como un evento deportivo multicámaras desde distintas perspectivas cómo se redujeron hasta la muerte a Óscar Pérez y su grupo en una casa del Junquito. El concejal Fernando Albán cayó desde un piso 10, estando bajo custodia en un edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Y hace apenas unos días, también bajo arresto y en inexplicadas circunstancias, se conocía de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Aún estaba en Caracas la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, al momento de su detención. Y aún su cama en el Hotel Eurobuilding de Caracas estaba tibia tras su partida, cuando le tocó expresar su conmoción por lo ocurrido con el militar. Para hablar de justicia, para hablar de este y otros cerca de 1000 casos, nos acompaña hoy el abogado egresado de la UCAP y director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, Gonzalo Gimiot. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes. Al día de hoy, ¿cuántos presos por razones políticas contabiliza Foro Penal? Bueno, en este momento, y es importante saber que estas cifras son dinámicas, estas cifras se mueven sí, continuamente. Tenemos registrados 630 presos políticos en Venezuela, 630 personas, de las cuales 109 son militares certificados. Estamos, por supuesto, continuamente evaluando nuevos casos que llegan a nuestro conocimiento. Estamos contrastando esos casos con los parámetros, los estándares que utiliza el Foro Penal para categorizar a una persona como preso político, que son los estándares, por cierto, que han sido avalados por la OEA y han sido avalados también por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Esa es la cifra en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Que esta cifra varía. Todos los días se producen excarcelaciones y todos los días se producen encarcelaciones. Lo que se llama puerta giratoria. Lo que nosotros hemos llamado la estrategia o el efecto de la puerta giratoria. Es decir, el poder ha comprendido que tener presos políticos de alguna manera le rinde beneficios políticos. Son personas que pueden ser puestas sobre una mesa, por ejemplo, de negociación, como si fuera una ficha de cambio, y entonces el gobierno, cuando le conviene, trata de aparentar que está de alguna manera relajando su política represiva y escarcela a algunos cuantos, pero lo que hace con la mano izquierda lo deshace con la mano derecha. Es decir, mientras está escarcelando a unas personas, está encarcelando a otras. Y eso fue precisamente lo que pasó mientras estuvo aquí la señora Bachelet. Mientras estuvo aquí la señora Bachelet se produjeron, sí, algunas excarcelaciones, no solo en Caracas, sino en otras partes del país, pero mientras esto estaba ocurriendo se estaba encarcelando a un grupo importante de militares, incluso funcionarios policiales, que estaban siendo acusados de diferentes delitos, todos, por cierto, de índole política. Traición a la patria, rebelión militar, rebelión civil, etc. Entre esos detenidos estaba precisamente, como tú lo señalabas, el capitán de corbeta Acosta, que fue precisamente asesinado, porque esa es la palabra que hay que utilizar. Fue asesinado porque a él se lo lleva la DIGESIN completamente sano del lugar en el que lo arrestó, y cuando lo lleva, por cierto, después de muchos días de vencidos los plazos procesales para ello, cuando lo lleva a los tribunales a presentarlo, ya estaba pues en las condiciones que le produjeron la muerte, ¿no? Entonces, como vemos, no pareciera que haya en el poder una verdadera intención de
hacer más liviano o de alguna manera abrir las puertas de las cárceles por motivos políticos en el país. Por el contrario, sigue el esquema represivo, sigue el esquema de persecución, sigue la prisión, sigue la represión violenta de manifestaciones contra el poder, y esta es la realidad que nos está tocando vivir ahora en Venezuela. El comunicado del Estado venezolano, de la administración de Nicolás Maduro, sobre la muerte del capitán, primero no le dan rango, no le colocan su rango en el documento, pero además el primer párrafo, casi la mitad del documento, es una introducción un poco justificatoria de la estrategia del gobierno, ¿no? Habla de golpes o sea, antes de hablar de la muerte y la solicitud de una investigación profunda de los hechos, primero justifica las razones por las que él y otros han sido detenidos. Al día de hoy, ¿cuáles son los casos más delicados entre los 600 y tantos presos? Bueno, tú sabes que nosotros en el Foro Penal no nos gusta hacer ese tipo de distinciones. Para nosotros todos los casos de los presos políticos tienen el mismo peso. Por supuesto hay algunos que son más mediáticos que otros, hay unos casos que tienen pues algún impacto mayor en lo que es la emoción, la emotividad de la gente, pero definitivamente la tragedia por la que pasa un preso político en cualquier parte del país es exactamente igual a la tragedia por la que pasan todos los demás presos políticos, ¿no? Sí tenemos casos, por ejemplo, el doctor Williams Aguado, ¿okay? Está en muy delicado estado de salud, lo mismo pasa con Vasco da Costa, José Alberto Marulanda también. Tenemos muchos casos en los que en realidad la situación es precaria. ¿Por qué? Porque no hay ninguna intención del poder de, primero, reconocer que se está persiguiendo a la gente sin base jurídica alguna, pero más allá de eso, cuando incluso se las encarcela y se las maltrata, como ocurrió en estos 3 casos que como ejemplo te utilizo, ni siquiera se les brinda la debida atención médica, y cuando se les lleva a medicatura forense simplemente para de alguna manera avalar la postura del poder, ¿no? Por eso es que fíjate, nosotros con respecto al caso del capitán de corbeta Acosta hemos pedido a la ONU que, conforme a lo que disponen tanto el protocolo de Estambul como el protocolo de Minnesota, que son unos lineamientos que se deben seguir internacionales para la investigación de casos de tortura y para la investigación de casos de asesinatos, sobre todo cuando esos asesinatos o esas muertes ocurren en un contexto en el que la persona está bajo custodia de la autoridad. Hemos pedido que se designe una comisión de expertos internacionales, investigadores, forenses, que venga a Venezuela a investigar no solamente el caso del capitán de corbeta Acosta, sino además los casos de todos los demás presos políticos que han sufrido definitivamente torturas, ¿no? Si el gobierno va a aceptar eso o no, definitivamente está por verse. Nosotros pensamos que no. Una de las características de estos procesos penales por motivos políticos es que no tienen como norte la verdad, es decir, al poder no le interesa que aflore la verdad en estos procedimientos. Por el contrario, en la mayoría de los casos lo que le interesa es consolidar su narrativa, y esto viene a cuento en relación a lo que tú mismo me acabas de mencionar. Cuando tú ves el comunicado del Ministerio de la Defensa, tú ves que lo primero que él hace y ocupa la mayor parte de su comunicado es afianzar su narrativa, sustentar, consolidar su narrativa. En este país hay un golpe de Estado, en este país están tratando de derrocar al presidente, en este país hay una serie de delincuentes que son los malos de la partida, sí, que están tratando de atentar contra el orden establecido. Entonces, cuando tú ves eso, tú te das cuenta de que definitivamente en todos estos casos lo único que le interesa al poder es consolidar su narrativa. ¿A través de qué? A través de la captación de estos presos que sirven como chivos expiatorios y que además le sirven al poder para mostrarle al mundo una realidad sobre lo que está pasando en Venezuela completamente distorsionada, ¿no? Ahora, esto no se trata, la situación, el problema real no es la detención arbitraria, o sea, aquí hay un engranaje, es la detención arbitraria, es un ministerio público que no coopera en muchos casos, son unos tribunales que también inyectan retraso. ¿Cuál es el problema más complicado dentro de este proceso? Al regreso de la pausa, que nos toca hacer unos minuticos, y estamos de regreso con Gonzalo Gimiot de Foro Penal hablando de este y de otros temas. Ya volvemos.